Bueno, vamos a iniciar el curso sobre el reglamento y el estatuto de la transferencia del jugador. Estamos frente a uno de los reglamentos más importantes que tiene que ver con el fútbol moderno, porque acá están prácticamente todos los institutos, todos los principios, la filosofía de lo que es el fútbol moderno, de tal manera que vamos a trabajar sobre este reglamento. Estamos trabajando sobre la versión de octubre del 2022, que es la última versión, la versión actualizada, y lo que vamos a hacer en esta introducción es contarles más o menos cómo funciona este reglamento. En principio, decirles que lo primero que va a hacer la FIFA es trabajar sobre las definiciones, es decir, sobre los conceptos fundamentales. Es una práctica habitual que tiene la FIFA, en donde nos dice más o menos qué significan cada cosa para que estemos todos seguros de que estamos hablando siempre de la misma cosa. Una advertencia: este es un reglamento que se actualiza todo el tiempo, de tal manera que estamos viendo la última versión y obviamente recomendamos siempre que se vea y que se analice la última versión para tener la posibilidad de estar actualizados. Decíamos, entonces, lo primero que se van a ver son las definiciones. ¿Qué significa la estabilidad contractual? ¿Qué significa los derechos económicos en el fútbol? ¿Qué significa el periodo protegido? ¿Qué significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un menor en el fútbol? Bueno, todas estas definiciones están en la introducción y nos ayudan mucho, y les recomendamos que lo utilicen, porque con 3 o 4 renglones más o menos conocemos alguna definición y un concepto fundamental del fútbol, que es el TMS, el Transfer Machine System, que ahora lo vamos a ir viendo, qué son los sistemas electrónicos, qué es el pasaporte del jugador, qué es un pase puente. Todas son definiciones importantes y que en 2 o 3 renglones por lo menos nosotros tenemos un panorama y un concepto. De tal manera que es una buena práctica legislativa contar y establecer qué significa esta situación de las definiciones de los conceptos. Después, naturalmente, lo primero que va a hacer es hablar del ámbito de aplicación, es decir, cuándo se aplica este reglamento, el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador, y cuándo el reglamento no tiene nada que ver. Básicamente, si hay una nota de internacionalidad, vamos a aplicar este reglamento, y si son notas nacionales, es decir, si hay conceptos, transferencias, contratos que tengan relaciones entre clubes que tengan que ver con una misma asociación, este reglamento no va a tener nada que ver. Este sería un poco a grandes rasgos, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. Esta sería la primera parte, y la segunda parte tiene que ver con la categoría de los jugadores, que es un concepto muy interesante porque simplifica muchísimo la situación. Nosotros tenemos 2 estatus de jugadores, el aficionado y el profesional. No hay otro estatus, y eso simplifica muchísimo porque cuando vemos los reglamentos nacionales, los convenios colectivos, hay un montón de categorías de contratos que podrían llegar a confundirnos, zonas grises, de tal manera que acá lo tenemos muy simplificado y creo que es una muy buena técnica legislativa también. Bueno, ¿qué pasa cuando se es aficionado, cuando se es profesional, cuando se vuelve a ser aficionado y cuando se termina la carrera del futbolista? Todo eso vemos en esta parte. En la parte 3 empezamos a ver cuestiones mucho más técnicas, mucho más importantes, que hacen a la vida indispensable del fútbol moderno. La inscripción del jugador, la inscripción en la federación que corresponda a una de las 211. Sin esa inscripción el jugador no va a poder jugar al fútbol. Se ha definido también qué es la transferencia puente. Este es un instituto bastante moderno porque había traído bastantes complicaciones al fútbol. Bueno, ¿qué son los periodos de inscripción? Ustedes saben, los futbolistas no se pueden inscribir cuando quieran. Solamente hay 2 periodos, 2 ventanas abiertas. Y después, bueno, habrá algún tipo de excepción, pero en general no se puede inscribir más a los jugadores, sabiendo que hay otras excepciones, ¿no? La figura del pasaporte del jugador es cada vez más importante. Ahora tenemos un pasaporte electrónico del jugador y a partir de ahí sacamos un montón de conclusiones. Por ejemplo, el mecanismo de solidaridad, los derechos de formación, las historias de los jugadores. Es decir, esa herramienta
es una herramienta cada vez más importante. Sobre todo ahora que la FIFA empieza a hacerse cargo con pagos automáticos de estos institutos que les acabo de decir. Bueno, el certificado de transferencia internacional, comúnmente llamado CTI, que es el elemento que termina de perfeccionar una transferencia internacional, lo vamos a ver. Los préstamos de los profesionales, cómo, cuándo y de qué manera se pueden hacer, cuál es la limitación. Esta es una figura también bastante nueva que limita mucho los préstamos porque la FIFA entiende que se está acumulando muchísima cantidad de jugadores en los clubes de mayor desarrollo económico y eso quita competitividad. Así que lo está limitando y estamos ahora en un camino y en un proceso de mayor límite de préstamos. Bueno, ¿qué pasa con los jugadores no inscriptos? ¿Cómo se cumplen las sanciones disciplinarias? Y el tema de las deudas en el fútbol, que es un trabajo muy fuerte, porque ustedes saben, hay clubes que no pagan y entonces hay como un trabajo muy fuerte de la FIFA para que las deudas se puedan cumplir. Bueno, el artículo 12 bis trabaja sobre eso, es el último artículo de la tercera parte de este reglamento. La cuarta parte habla de la estabilidad contractual. Esta quizás sea la parte más importante del reglamento. ¿Por qué? Porque este es el principal principio, es el número uno, es la estabilidad contractual. Sin este principio, nada de lo que conocemos en el fútbol se podría desarrollar, porque si no, cada uno puede romper el contrato cuando quiere, como quiere, sin ningún tipo de problema, y entonces se quita competitividad deportiva y no tendríamos campeonatos estables, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos para que eso se cumpla, ¿no es cierto? La idea de que los contratos hay que cumplirlos, ¿m? Y después empezamos a ver cuándo tenemos causales de ruptura sin consecuencias. Básicamente cuando tenemos justa causa. Cuando hay una causa justificada de ruptura, bueno, en ese caso no habría problema. Por ejemplo, ahora vamos a ver el caso específico del 14 bis, que tiene que ver con los salarios pendientes. Si mi club no me paga el sueldo, bueno, yo tengo que hacer un determinado procedimiento, un determinado mecanismo, pero en definitiva, si rompo ese contrato por deudas vencidas, bueno, no tengo ningún tipo de causa y por supuesto lo más importante es que voy a pedir una indemnización y esa indemnización me va a ser reconocida por la FIFA sin ningún tipo de problema. Tengo un mecanismo, tengo un lugar dentro de la FIFA que es el Tribunal del Fútbol para que se me reconozca esta situación. Bueno, también hay un artículo 15 bastante polémico, que es el de rescisión de contratos por causas deportivas justificadas. Cuando el jugador tiene un cierto desarrollo y no ha jugado una determinada cantidad de partidos, puede aplicar este artículo, que es un artículo bueno, que hay que tener muchísimo cuidado cuando lo vamos a ejercer, ya lo vamos a hablar, ¿no? Con más detenimiento. La restricción de rescisión de contratos durante la temporada, naturalmente, las consecuencias de la ruptura del contrato sin causa justificada, y acá se es bastante duro porque quien rompe un contrato sin justa causa tiene que pagar. A veces solamente una cuestión económica, pero a veces también, lo que a veces duele más, las consecuencias deportivas, penas deportivas, que son muy duras tanto para clubes, entrenadores, como jugadores de fútbol. Y disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre jugadores profesionales y clubes. Bien, la parte quinta habla sobre los derechos económicos. Este es un capítulo muy interesante, no ha dejado de tener grandes polémicas y tiene 2 artículos nada más. Tiene el 18 bis que habla de la influencia sobre los terceros, sobre los clubes. Acá la idea central es que el club tiene que ser totalmente autónomo para desarrollar la vida económica y la vida deportiva de un jugador, de tal manera que se prohíbe cualquier tipo de influencia. Y el 18 ter habla de la propiedad de los derechos económicos de los jugadores por parte de terceras personas. Lo que hace acá el reglamento es prohibir que terceras personas sean propietarios de una futura transferencia de un jugador de fútbol. Está totalmente prohibido. Y ahora vamos a ver después qué significa un tercero, vamos a ver qué significan exactamente los derechos económicos, cómo diferenciamos su influencia de prohibición y todo eso. En la parte sexta habla de las jugadoras de fútbol. Específicamente, estamos hablando prácticamente de un artículo totalmente nuevo, principios de la Organización Internacional del Trabajo sobre el embarazo aplicado al fútbol,
que si bien es cierto en esas organizaciones ya tienen 20, 30, 40 o más años, acá recién empiezan a funcionar. Y la parte sexta habla de menores, transferencia internacional de menores de edad. Es un capítulo muy interesante. Todos aquellos que quieren hacer agentes internacionales de FIFA van a tener que dar un examen sobre el tema de menores. Así que es clave estos artículos. Es el 19, 19 bis y 19 ter, son 3 artículos. Pero hay mucha tela para cortar, hay mucho para desarrollar, hay mucho trabajo que explicar acá. El tema central es la protección del menor, ¿no es cierto? Naturalmente. Y después la inscripción y notificación de la presencia de menores en las academias, en el 19 bis, y el 19 ter son las pruebas. Acá el principio general es que el menor no puede ser transferido en forma internacional por cuestiones de fútbol. Esto es lo que se quiere evitar. Ya vamos a ver un poquito todo lo que tiene que ver con eso para que nos quede bastante claro. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte acá y vamos a hacer el segundo video. Bueno, seguimos explicando entonces un poquito el desarrollo del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Entrábamos entonces en la parte séptima, que habla de indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad. Para hacer una breve síntesis de estos dos institutos, vamos a decir que es la compensación que se da en formación de todos los gastos que ha tenido un club y que cuando firma un primer contrato profesional se le reconocen. Hay una tabla específica que se va a cumplir y dependerá mucho de ese club de destino donde firma el primer contrato profesional el jugador. Y el mecanismo de solidaridad es como asociar a ese club formador por el éxito que ha tenido en las sucesivas transferencias de ese jugador de fútbol en los distintos clubes. Es como que se le da un pequeño porcentaje en función de que el club formador es quien potenció y dio el origen y entonces se lo asocia en este éxito comercial y deportivo que ha tenido el jugador. Acá había todo un procedimiento para el caso de que no se le pagara al acreedor esta deuda. Pero ahora a través de la Cámara de Compensación, que ya vamos a ver qué significa, que tiene un reglamento bastante nuevo también, estos pagos están llamados a ser en forma automática. Es decir, el deudor va a recibir en su cuenta, el acreedor va a recibir en su cuenta, por la formación o por la solidaridad, el dinero correspondiente de acuerdo a la cantidad de años que lo haya formado, desde los 12 años al jugador de fútbol. Así que estos son institutos importantes. La FIFA reconoce que ha fracasado en el cobro, que los clubes acreedores no le ha llegado el dinero y entonces cambia rotundamente la situación. Antes, si el que no pagaba, había que hacer todo un trabajo desde el TMS, el Transfer Machine System, el software que tiene la FIFA en donde se hacen las transferencias internacionales y que cada vez se hacen mayor cantidad de reclamos. Bueno, uno de los reclamos que se hacía a través del TMS es esto de formación y de solidaridad. Porque si el deudor no pagaba, es como que no había una consecuencia directa, rápida, y había que hacer todo un trámite. Ese trámite es bastante largo. Los clubes formadores son los clubes bastante humildes que no tienen una capacidad y no tienen abogados y no tienen estructura para desarrollarlo. Y se presume que alrededor del 15% de todo el dinero que debía ir a estos clubes efectivamente había llegado. Así que estamos plenamente en un proceso de transformación de esta figura. Siempre también se cuestionó de fondo esta situación de estas figuras. Pero más allá de eso, ahora lo que se está poniendo en práctica es un nuevo sistema de forma, es decir, automáticamente la FIFA a través de la Cámara de Compensación, que es un organismo independiente que ha creado la FIFA en París, que ya tiene sus propias reglamentaciones, funciona como una cámara de clearing. Entra y sale dinero y entonces acá lo que va a pasar es que del club deudor van a tomar el dinero y se lo van a trasladar automáticamente a los clubes acreedores, que son clubes formadores. Esperemos que esta sí sea una salida importante porque estos son todos nuestros clubes que forman a los jugadores, que potencian y que necesitan muchísimo dinero para generar mayor cantidad de inversión en infraestructura básica y que nuestros jugadores
chiquitos y chiquitas tengan la mayor accesibilidad, comodidad que se pueda. Así que bueno, estos son institutos muy importantes que trabajar. En la novena parte hablamos sobre las jurisdicciones, cuál es la competencia de la FIFA, cuál es el organismo competente, que es el Tribunal del Fútbol, que tiene 3 cámaras, la Cámara de Resolución de Disputa, la Comisión del Estatuto del Jugador y la recientemente creada Cámara de la Gente. Esa Cámara de la Gente es la que va a resolver los conflictos de la nueva profesión del agente FIFA internacional. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la omisión de pago, de la cantidad deudada? Ya vamos a ver con detalle eso, la aplicación de decisiones y cartas de confirmación, y después tenemos disposiciones finales transitorias, y también como el idioma y desde cuándo se tiene en vigor. Más allá de eso hay varios anexos que son muy, pero muy importantes. La liberación de jugadores para equipos representativos de la asociación indican claramente cómo se hace para que un jugador de fútbol vaya a la selección de su país, para que pueda ser convocado, para cuándo tiene la obligatoriedad el club de entregar ese jugador que tiene un contrato con ese club a la federación específica, cuándo tiene que volver ese jugador. Es decir, ahí se habla específicamente de toda una situación compleja, conflictiva, que es la obligatoriedad de entregar el club que tiene un contrato, que paga el salario y que necesita el jugador, a la selección nacional para que represente a su país. Este anexo trabaja sobre todo esto. El anexo 2 habla de un reglamento también relativamente moderno, nuevo diríamos nosotros, porque es la primera vez que los entrenadores de fútbol tienen su propia reglamentación. Y su propia reglamentación está dada desde aquí, desde este anexo número 2. Muchos de estos principios han salido de la estructura orgánica de este reglamento, pero recordemos que hay principios específicos para los entrenadores. El anexo 3 habla de transferencias internacionales de jugadores y el sistema de correlación de transferencias. Bueno, acá vamos a hablar de un instrumento fundamental y trascendente que es el Transfer Machine System, lo que comúnmente se conoce como el TMS, que es el software que tienen todas las asociaciones, que tienen muchos clubes y por el cual se efectivizan las transferencias internacionales de los jugadores, se reclaman un montón de situaciones, se liberan el certificado de transferencia internacional, es decir, es un software cada vez más importante. Bueno, el anexo 4 y el anexo 5 desarrollan la estructura básica, los procedimientos de los dos institutos que yo les había dicho, formación y solidaridad. Acá nos van a explicar exactamente de qué se trata esto, quién tiene derecho a cobrar, quién debe pagar, cuándo se debe pagar, a partir de cuándo es obligatorio y se puede ejercer una acción, durante cuánto tiempo tenemos la acción de realizar nuestro pedido, es decir, todo el desarrollo de estas dos figuras, indemnización por formación y mecanismo de solidaridad. El anexo 6 habla de reglas sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de futsal para todos aquellos que empiezan a desarrollar esta específica situación del fútbol. Es muy interesante, naturalmente. Y por último, las disposiciones transitorias relativas a la situación excepcional derivada de la guerra de Ucrania, que es un anexo transitorio en la medida de que dure la guerra y que, bueno, por supuesto que la FIFA tuvo que trabajar específicamente esta situación en función de una situación totalmente delicada que viven clubes, federaciones, jugadores y jugadoras de fútbol, y para los que se tuvo que hacer una determinada cantidad de figuras específicas. Bueno, iniciamos entonces la parte de las definiciones. Vamos a ver las definiciones más importantes, las que pueden llegar a tener alguna complejidad y fundamentalmente las que definen institutos específicos del fútbol. La primera que encontramos es la definición número 7, que habla de periodo protegido, que es una definición muy importante en el fútbol. Leemos el artículo y explicamos. Un periodo de 3 temporadas es el periodo protegido.
3 temporadas completas o de 3 años, lo que ocurra primero, tras la entrada en vigor de un contrato, si el contrato se firmó antes que el jugador profesional cumpla 28 años, o por un periodo de 2 temporadas o de 2 años, lo que ocurra primero, tras la entrada en vigor de un contrato, si el contrato se firmó después de que el jugador profesional cumpla 28 años. Entonces acá tenemos un elemento importante que son los 28 años. Los 28 años ponen los primeros 3 años en protección y luego de los 28 años, se firma después de los 28 años, 2 años de protección. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve la protección? Bueno, el periodo protegido sirve para refuerza más el principio de estabilidad. De tal manera que quien despide a alguien dentro del fútbol respecto del periodo protegido tendrá una consecuencia más fuerte. En general, se dice que además de la indemnización económica, va a sufrir algún tipo de situación de pena deportiva. Por ejemplo, si un club despide a un jugador dentro del periodo protegido, lo que va a pasar es que no solamente le va a tener que pagar la indemnización económica, sino también que puede sufrir la posibilidad de, por ejemplo, no inscribir jugadores, tanto a nivel nacional como internacional, que es una pena tremendamente dura porque el club se queda sin la posibilidad de contratar jugadores. Así que esta definición del periodo protegido es una definición que tiene enorme cantidad de consecuencias, ¿no? Entonces repetimos, los primeros 3 años o las primeras 3 temporadas, lo que ocurra primero, si el jugador todavía no cumplió 28 años, y si el jugador ya cumplió 28 años, entonces en ese caso serán 2 años de periodo protegido. Bien, periodos de inscripción, ustedes saben que tenemos, que es la definición número 8, 2 periodos de inscripción, un periodo más largo para los jugadores y uno más corto, y el principio general es que solamente se puede inscribir los jugadores en ese momento, y por supuesto hay excepciones bastante importantes que ya las vamos a ver. Temporada generalmente se le llama el periodo de 12 meses que comienzan con el primer periodo de inscripción y terminan con el último, ¿no? Son 12 meses a contar a partir del primer momento de la inscripción. Habíamos hablado de formación en la definición número 10, que son los pagos efectuados en concepto de desarrollo de jóvenes jugadores conforme al anexo 4, que lo vimos bastante o tratábamos de verlo en la introducción. Y por supuesto luego lo vamos a ver. Jugadores menores de edad, cuando nos referimos a jugadores menores de edad, nos estamos refiriendo en general a jugadores menores de 18 años. Ese es el principio general. Vamos a ver después que hay algunas excepciones que las vamos a desarrollar. Las academias son los lugares donde son lugares independientes, donde se entrenan y se forman a los menores de edad. Ese es el lugar específico. Está comprendido el campamento, está comprendido la escuela, están comprendidos los centros de formación, todo eso. La definición 3 es muy importante porque trabajamos acá el Transfer Machine System. El Transfer Machine System es específicamente, como les decía, este software, este sistema de correlación de transferencias, un almacenamiento de datos de la web, cuyo objetivo principal es simplificar el proceso de los traspasos internacionales de los jugadores, mejorar la transparencia y el flujo de información. En este caso y en este momento el TMS es absolutamente obligatorio. No hay transferencia internacional si no se hace a través de este sistema. Y también hay que decir que a nivel nacional todas las federaciones también tienen que tener un sistema de web, un sistema electrónico para hacer sus propias transferencias, de tal manera que están todos conectados a través de la web. La definición número 14 es una definición fuerte, es la definición de tercero. Tercero, cuando decimos tercero, nos referimos a una transferencia de un jugador de fútbol. ¿Quién es el tercero? Es la parte ajena a esa transferencia. Entonces, parte ajena al jugador siendo traspasado a los 2 clubes entre los cuales se traspasa el jugador o a cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente.
Todos los que no están involucrados en esa definición son terceros. Un agente es un tercero y en este caso sí, no puede tener un porcentaje en una futura transferencia de un jugador. Una empresa, un banco, un fondo de inversiones, todos son terceros. Nadie de ellos puede tener un interés económico en una transferencia. Entonces, los que sí pueden tenerlo es el jugador el club de origen o los clubes anteriores y el club de destino, y no mucho más. La única excepción es el propio jugador en su propia transferencia, no es un tercero. Desde hace algunos años se produjo una modificación y el jugador de fútbol puede tener un porcentaje en su propia transferencia. Es una herramienta muy útil que se usa mucho ahora en función de que el jugador a veces no tiene la cantidad de salario que necesita, pero el club le promete que en una futura transferencia va a tener un porcentaje determinado y entonces va a compensar esa diferencia y en algún caso va a ganar muchísimo más dinero. Fútbol de 11 jugadores, creo que no hace falta que lo digamos, futsal tampoco, pero sí, por ejemplo, en la definición número 17, inscripción, que es el acto de registrar por escrito los datos de un jugador. ¿Y cuáles son los datos que se necesitan en la inscripción? Bueno, la fecha de inicio de la inscripción, el nombre completo, la fecha de nacimiento, qué tipo de fútbol se va a jugar, ¿no es cierto? Futsal, fútbol 11, fútbol playa, nombre del club en la asociación donde jugará, categoría de formación del club, esto tiene que ver después para pagar formación, solidaridad, el ID del jugador, el ID de la asociación, es decir, los números que les entrega la FIFA a los jugadores, a las asociaciones, a los clubes. Bueno, como les decía, la definición número 18 tiene sistemas electrónicos de registros de jugadores, sistemas informáticos en línea que se registran la inscripción de todos los jugadores de una asociación. Muy comúnmente conocido, el COMET es uno de ellos y funciona en muchas de nuestras asociaciones. El servicio FIFA Connect ID es el servicio proporcionado por la FIFA que asigna así también identificadores únicos en función de la web. Bueno, la definición de transferencia internacional, muy simple, muy básica, que es la número 21, dice traslado de la inscripción de un jugador de una asociación a otra. Es bastante simple, pero por lo menos ya sabemos de qué. Y por oposición, la transferencia nacional que está dentro de una misma asociación. Sistemas electrónicos de transferencia nacional, lo que les decía, es cada asociación necesita tener una propia un sistema electrónico, como el COMET, para registrar a sus jugadores. Bueno, la transferencia puente es una definición bastante nueva y que se hace en función de que es una simulación y es un elemento bastante complejo en el sentido de que se trata de ocultar algún tipo de información. La transferencia puente está definida como dos transferencias consecutivas del mismo jugador, esas transferencias pueden ser nacionales o internacionales, vinculadas entre sí y con una inscripción de ese jugador en un club intermedio para evitar la aplicación de la reglamentación o legislación pertinente y con el objeto de defraudar a otras personas o entidades. Entonces lo que se busca acá no es hacer una transferencia de un jugador, sino que se busca hacer una simulación. Esa simulación puede tener muchísimas causas y muchísimas consecuencias. Por ejemplo, no pagar como corresponde el derecho de formación. Por ejemplo, no pagar los impuestos establecidos de un país al otro y entonces se busca un país intermedio para bajar esos costos. En general, lo que se hace es una simulación. Por lo tanto, quien está involucrado en una transferencia puente va a ser sancionado. Esa es un poco la idea. Por supuesto que después lo vamos a ver en el artículo correspondiente, así que simplemente para conocer esta situación de una definición, nada más que eso. Bueno, el club aficionado es el que no tiene vínculo con el club profesional, solo puede inscribir jugadores aficionados, no tiene inscriptos jugadores profesionales, no inscribe jugadores profesionales en los 3 años anteriores. Todo lo que tiene que ver con los sistemas electrónicos, la interfaz de FIFA de Connect ID, es más o menos lo que les conté. Más desarrollado la compensación por formación y mecanismos. La compensación por formación, dice que es el mecanismo que permite retribuir a los clubes formadores por su papel en la formación y educación de los jugadores jóvenes. Se incluye la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad. Entonces, ¿qué es específicamente esta compensación? En formación, la compensación que se le va a dar a los clubes que formaron a un jugador y que llegó a ser profesional.
De tal manera que ese club profesional que va a usufructuar los servicios de ese jugador le debe pagar al formador todo el dinero que gastó, o por lo menos un dinero representativo, en infraestructura, en servicios, en gastos humanos, todo lo que desarrolló. Y como les decía, solidaridad tiene que ver más que nada con compensar esta asociación de un contrato y un desarrollo económico de ese jugador en la que el club formador también participó. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias, cuándo ocurre uno, cuándo ocurre otro y fundamentalmente cómo y cuándo hay que pagarlo, ¿no? Bien, entonces ahora hacemos un alto acá y después continuamos desarrollando las definiciones.